vamos rápidamente a la entrevista porque lo tenemos esperando en línea a Lucio Garay Méndez, analista de la consultora Ecogó, una de las más importantes del mercado y probablemente una de las referentes en lo que veníamos conversando recién, que es el proceso inflacionario. Es una de las consultoras que mejor le toma el pulso a cómo viene evolucionando los precios en Argentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lucio. Fernando Alonso y Pilar Wolfe te saludan desde el estudio de Ecomedios. Pilar, Fernando, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. ¿Tenés una percepción de cómo terminó octubre con los precios? Bueno, en el informe que vamos a sacar dentro de un rato respecto a cuánto dio la inflación mensual, el número que tenemos es 2,4% Ese 2, para octubre. sí, ese 2,4 ¿es todo de alimentos o en alimentos es más alto? Gran parte alimentos. Alimentos estaría cerca de la zona del 3 y lo que tuviste fueron un octubre bastante movido, sobre todo las primeras semanas. La última semana, la que sucedió después de las elecciones, los precios en alimentos solamente subieron un 0,2%, imperceptible, casi te diría. Pero lo que sí es, bueno, la dinámica que mostró durante las primeras semanas deja un fuerte arrastre para el mes de noviembre, un arrastre estadístico bastante alto, cerca del 1%, y lo otro que tenés es que, bueno, todas las subas en regulados que se vienen anunciando, ¿no? Gas, que estaría cerca del 4%, lo mismo para electricidad, transporte público también cerca del 4%. Combustible. Creo que ese va a ser otro combustibles. Ahí tenés otro componente que va a ser complicado, ¿no? Para la inflación de noviembre, que podría estar nuevamente cercano al 2 y medio, ¿no? Entonces, bueno, van a ser meses complejos, sobre todo por esto que te cuento. En algún momento se dijo que la inflación era un tema del pasado desde el oficialismo, que ya era un problema resuelto y de hecho dejamos de leer en las tapas de grandes medios a la inflación como un problema de la economía argentina. ¿Es un problema o ya está resuelto? No, definitivamente es un problema. Creo que no es la primera vez que escuchamos que subestiman el problema de la inflación, ¿no? Como algo que sea fácil de resolver y que es cuestión de un par de meses y después listo. Creo que con la historia inflacionaria que tiene el país, pensar que es un problema fácil de solucionar o algo que lleva cuestión de meses, me parece que es erróneo. Y en ese sentido es, bueno, hay muchas variables que están conectadas en sí, que hay que buscar la consistencia entre ellas y que todas ellas se resuelvan, hace que, bueno, todo el tiempo estés pendiente del tema de la inflación y el tema que es más importante de todo esto es la demanda de pesos, ¿no? La demanda de nuestro activo nacional y cómo año tras año, ¿no? Está en comparativa contra el dólar, la tasa de interés y bueno, el año impar ya de por sí es complejo por todo el tema de elecciones y uno se esperaba que en 2025 no fuese tan grave dado que son legislativas y aún así desde tanto el oficialismo como de la oposición se encargaron de ponerle un peso a estas elecciones que hizo que la demanda de cobertura de tipo de cambio fuese récord. Bueno, Era una de las cosas que mencionaba, ¿no? El vicepresidente del Banco Central diciendo, bueno, tuvimos que vender claro. 42% del M2 porque la gente demandaba dólares. Nunca entendieron que para comprar dólares siempre hay pesos en Argentina. Bueno, decían, ¿no? ¿Con qué pesos? Ujú. Sí. Al parecer había. Claro, bueno, algo que te iba a preguntar era qué incidencia tuvo el tema de la volatilidad financiera, ¿no? Y el dólar en este dato de inflación que ustedes tienen para octubre y cómo crees que va a influir en noviembre. Bueno, definitivamente tuviste una expansión de una cantidad de pesos en circulación y una baja en esa demanda que claramente incidió. Creo que también incide el tema de la volatilidad en las tasas que vos tenés desde julio, cuando el gobierno intenta no, elimina las LEFI y provoca todo el sobresalto en las tasas, El hace toda la descalabro de la presión política monetaria. monetaria. Bueno, ahí tenés un efecto contrapuesto, ¿no? Porque por un lado eso te quita demanda de pesos, te aumenta la presión sobre el dólar y eso empuja los precios al alza, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y que una inflación mensual que había llegado a ser del 1,5, 1,6, para este último mes esté en 2,4.
al mismo tiempo lo que tuviste es que tu actividad venía siendo traccionada en gran parte por el crédito, ¿no? Y el crédito no se desploma, pero se desacelera muy fuerte con toda la volatilidad que vos tuviste, los adelantos que venían siendo muy fuertes, el crédito, los préstamos personales, bueno, las tasas se dispararon, llegaron a sobrepasar el 100%, las tasas de cauciones llegaron a 180 de tasa nominal anual, y eso provocó que la actividad entre en un parate, y bueno, nuestras estimaciones es que para septiembre vas a tener una caída mensual desestacionalizada del 1%, y eso le quita presión a la suba de precios, ¿no? Si veo que la actividad no para de subir, no tengo mucho margen yo para subir precios. Entonces tenés esos efectos contrapuestos, entonces tenés como resultado, en octubre, una inflación que nosotros estimamos en 2,4, que no es la inflación que vos tuviste en otros momentos de desancle de expectativas, como fue a fines de 2023, donde la inflación mensual había llegado a ser del 6% antes de las elecciones, ¿no? Sí, era muy distinto también las expectativas ese octubre, noviembre del 2023 que la que estaban pasando ahora, o por lo menos uno percibe que era muy distinta las expectativas, era la llegada de algo desconocido en ese momento. Completamente, y también tenías esto de que tenías un programa monetario distinto, donde sí, estabas sí. emitiendo un montón de pesos por los pasivos remunerados y demás, pero bueno, como para tener en cuenta de, sí, este 2,4 está empujado un poco porque se desanclan de cierta manera las expectativas y hay mucho cuestionamiento sobre el esquema actual de bandas cambiarias, pero también tenés una actividad que está bastante golpeada y que eso Claro. también le pone un límite al aumento de precios. Vos estás comentando que en septiembre tenés caída de la actividad con inflación. En octubre me imagino que esa caída de la actividad debe haberse por lo menos mantenido, porque no hay ningún indicio, por lo menos uno no percibe ningún indicio de que haya alguna reactivación. Lo único que tenés, disculpa que te Sí. interrumpa, pero importaciones fue bastante alto en octubre respecto a esto de el resto de los indicadores empezarán a salir ahora, presentamiento de Pero no autos como un y signo demás. de crecimiento de la actividad, ¿o sí? Tenés De importaciones como mayor demanda en anticipo, tal caso. Ok. importaciones como cobertura, ¿no? Sí, como compra de insumos de afuera o de Una bienes dolarización, de una forma consumo. de dolarización distinta. Similar, comprar dólares, en vez de comprar billetes, compraste activos o compraste... Exactamente. Y si hay si hay indicio de reactivación, el viernes el gobierno inyectó 5 billones de pesos, veremos cómo lo administran esta semana, pero Sí. con la idea de que eso ayuda a estabilizar la tasa de interés en un piso más bajo del que venía registrando. Si hay algún indicio de reactivación, ¿cómo se comportan los precios? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que la actividad sigue golpeada y ahí eso le pone cierto límite. Si se empieza a aflojar la actividad, si se empieza a reactivar el crédito, con esto que decías vos de, bueno, la Secretaría de Finanzas liberó 5 billones de pesos en la última licitación, bueno, la tasa de repo de caución el miércoles jueves estaba cerca de la zona del 40, 50, y la jornada del viernes y hoy esa tasa estuvo más cerca al 23, 28 para la caución y para el repo respectivamente. Entonces, bueno, yo creo que el crédito se puede empezar a reactivar un poco, que puede volver a motorizar un poco la actividad. Ahora bien, bueno, también tenés los regulados que vienen creciendo fuerte, ¿no? Tenés un frente fiscal que está de cierta manera comprometido. Los últimos meses no fueron buenos para la recaudación y por sobre eso el gobierno resignó recursos, por ejemplo, con la medida de derechos de exportación. Hubo presión al gasto con todos los vetos que no salieron en el Congreso Legislativo y en ese sentido me parece que el gobierno se ve medio presionado a resignar más subsidios y por ende subir tarifas, lo que puede llegar a ser que en estos próximos meses, tal como lo estamos viendo ahora con luz, gas, combustible, bueno, empecemos a ver de vuelta regulados traccionando el índice del nivel general hacia arriba. Eso, más una núcleo que puede llegar a estar un poquito hacia arriba, me parece que podemos llegar a tener unos meses más con inflación cercana al 2% mensual. Pero bueno, también, ¿cómo ves hacia adelante el comportamiento del consumo, que viene muy afectado en el último tiempo y
Digo, a mí lo que me cuesta ver es que haya un margen de expansión de la economía con la realidad actual, ¿no? Digo, Completamente. Los indicadores laborales no son muy buenos, no solamente desde el lado del empleo registrado, está aumentando mucho la informalidad y las formas más precarias, ¿no?, de trabajo registrado, como lo pueden ser el monotributo y demás, sino también el tema de los salarios. Hay una nota al pie que la verdad que no se comentó mucho en este último tiempo, que es en el último informe de empleo registrado que publica el CIPA, ¿no?, del Ministerio de Trabajo, te dice que el promedio está escondiendo un comportamiento heterogéneo en los salarios del sector registrado. O sea, del mercado laboral, solamente la mitad es registrado. Y sobre ese registrado, bueno, el privado es solamente, terminás más o menos en un cuarto, un 20%. O sea, estás mirando una porción muy, muy chica de la torta. Lo que te dice es, desde ese universo, o sea, los mejores salarios, cuando uno ve los indicadores salariales, que suelen mostrar siempre el mejor, que es el del sector privado registrado, bueno, el promedio está siendo traccionado por los deciles 8, 9 y 10 únicamente. El resto, los deciles del 1 al 7, es decir, el 70% de la gente que menos cobra un salario del sector privado en blanco, tiene sectores muy parecidos a los de las paritarias, que las paritarias hoy están clavadas, están creciendo muy cercano al 0%. Sacás el salario de un empleado de entidad bancaria, sacás el salario de algún otro sector con alto poder, como camioneros o aceiteros, con alto poder de negociación, el resto de los trabajadores, aún bajo convenio colectivo de trabajo, no tiene mejoras en sus remuneraciones. Exactamente, o sea, estás destruyendo aún más la clase media y estás haciendo eso. Básicamente estás apuntando directamente a la clase media. Los más ricos se están haciendo más ricos, por así decirlo, y los menos ricos desde un sector bastante privilegiado están perdiendo poder adquisitivo. No pareció reflejarse en las urnas. Bueno, hay varios motivos, ¿no?, que pueden llegar a explicar el resultado y no, claramente no se vio eso en las urnas. Ahora, lo último que te pregunto, yo sé que ustedes llevan un informe del crédito, ¿no? Y la mora viene creciendo muy fuerte. Sí. Otra cosa que me pregunto, hablando también de estos márgenes, digo, ¿qué margen de crecimiento hay y cómo esto, digamos, puede incidir hacia adelante en el consumo, en la inflación? Porque la verdad que están en niveles altísimos. Los servicios del sector financiero están muy encarecidos. Ahora por ahí baja un poco el costo, pero en general estaban muy encarecidos. Y hacia adelante, ¿cómo ven que va a seguir esto? Bueno, ese informe creo que en el último tiempo ganó un montón de relevancia, el informe que sacamos acerca de crédito no bancario. Lo que veníamos viendo es, bueno, eso, sigue creciendo el crédito no bancario, es decir, estos préstamos que dan entidades no financieras, como lo pueden ser casas de electrodomésticos o billeteras virtuales, y lo que veíamos es que no se desacelera, sigue creciendo en términos reales. El último mes, en agosto, había crecido un 4%, y en paralelo veíamos que estaba aumentando la morosidad, que había llegado a un 16% en el último mes, es decir, más cantidad de gente, mayores préstamos que no se pagan, que son considerados irrecuperables, ¿no?, o con un riesgo medio alto. Y ahí es bueno empezar a pensar qué razones hay detrás de este aumento en la morosidad y que un montón de gente no pueda pagar estos préstamos, y ahí empezamos a ver los motivos y demás. Y una de las cosas que veíamos es, bueno, nunca tuviste un peso tan alto en la canasta de consumo de los servicios, ¿no? Claro. Esto de que decíamos, bueno, viene aumentando la luz, viene aumentando el gas, vuelve a aumentar la luz, vuelve a aumentar el gas, hay que destinarle más plata a la luz y el gas. Entonces, eso es una porción de la torta que es más difícil de resignar frente a bienes donde capaz uno puede pasar a productos de segundas marcas y demás, ¿no? Entonces, creo que eso explica en parte, ¿no?, este aumento en la morosidad. Y lo otro es, bueno, el programa monetario que está haciendo el gobierno, donde por primera vez en mucho tiempo tenés tasas de intereses
reales en términos, positivos en términos reales, ¿no? Antes uno capaz estaba acostumbrado a que la deuda se licúe, sí. tomar exactamente, y ahora ya no. Entonces, bueno, cuando uno empieza a ver el programa de gobierno, dice, bueno, los salarios no están aumentando, creo que es positivo que las tasas de interés sean reales, es decir, que se remunere el ahorro, ¿no? Porque si no, difícilmente el peso recupere demanda, ¿no? Y la inflación termine bajando. Pero bueno, también veamos que tiene este costado de aumento en la morosidad, que no solamente lo está viviendo en el crédito no bancario, que es uno de los sectores más vulnerables, sino también en el crédito bancario. Sí, recién comentábamos que el último informe del Banco Central muestra un nivel récord de cheques impagos, casi alcanzando lo que había sucedido en la pandemia, ¿no? Por lo menos el récord, sin considerar lo que fue los primeros meses de la pandemia. Ahora, con una economía que está endeudada, como vos describís, en los sectores de bajos y medianos recursos, que no tiene más capacidad de consumo y que no tiene más capacidad de endeudarse porque está en una situación de impago, con empresas que están con problemas financieros, con la cadena de pagos, no vamos a decir rota, pero dañada. 5 billones de pesos tirás sobre la mesa y no te mueve el amperímetro. No, para nada. Digo, poner de nuevo en marcha esta economía va a necesitar algún plan concreto y no solo timba financiera. De momento no pareciera haber ninguna medida que vaya direccionada a, bueno, a ver cómo hacemos para volver a crecer, ¿no? El gobierno tuvo una primera etapa donde estuvo bastante enfocado en el ordenamiento macro, ¿no? Como, bueno, llevar las variables a valores más estables y tratar de reducir la volatilidad que vos tenías, ¿no? Tenías una inflación muy alta, lo cual hacía que todas las previsiones y proyecciones fuesen muy difíciles. O sea, Es una era muy inflación difícil de invertir en un país 2,5%. Tenés una que no inflación, tenía. sí, pero tenés una inflación de 2,5% mensual. Entonces, ahí una vez que ya más o menos acomodó u ordenó un poco más, y que eso es, hay que ver, bueno, qué hace el gobierno, ¿no? Yo esto es a título personal, ¿no? Me gustaría ir hacia una estructura tributaria un poco más progresiva, ¿no? Donde capaz que la gente que tiene mayores recursos pague un poco más de impuestos, pero bueno, no pareciera ser ese el camino que vaya a tener el gobierno en el sentido de, bueno, el gobierno está apuntando a bajar impuestos, y viendo lo último que ha tenido en cuanto a política tributaria, está el tema de sacar derechos de exportaciones, que es uno de los sectores que, bueno, hoy en día está Sí. en una mejor posición. Lucio, te agradecemos mucho esta extensa charla con precisiones. A vos, Fernando Pilar, muchísimas gracias. Gracias. Un beso, hasta luego. Fue Lucio Garay Méndez, analista de la consultora EcoGo.